Bueno, vamos a orar, ¿sí? Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú estás en medio de nosotros, Señor, y hoy queremos escucharte, Señor, hablando en nuestras vidas, Señor. Queremos poner por obra todo lo que tú nos vayas a hablar de forma personal, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Recuerdan en dónde nos quedamos? Bueno, hay que apuntar. Hoy vamos a estudiar Hechos 22, del 17 al 21. Por si lo anota y me acompaña ahí en su Biblia. Me hace ahí una seña cuando ya esté ahí. ¿Listos? Muy bien. Dice así: y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Bueno, en semanas anteriores hemos estado viendo cómo Pablo iba a ir a Jerusalén, y que los hermanos lo convencían de que no fuera, y que al final sí fue a Jerusalén. Y bueno, ya en Jerusalén, recordando, pues estaban igual, ¿no? Así como temerosos de que, lo van a apresar, ¿qué le van a hacer? Idearon un plan para librarlo de esto, ¿no? Pero ¿cuántos sabemos pues que la voluntad de Dios es mayor que la nuestra? Y si él ya sabía que lo iban a apresar y los hermanos ya sabían, pues de una o de otra manera lo iban a apresar. Y sí, y vimos que lo agarraron, lo apresaron, la multitud se agolpó y se pusieron bien eufóricos, querían matar a Pablo. Y bueno, empezó su defensa, ¿no? Empezó a hablar, empezó una defensa ahí de lo que se le acusaba ahí. Aunque toda la gente ni sabía por qué estaba ahí, pero ahí estaban. Y se le dio la oportunidad a Pablo de hablar. Y bueno, vimos las semanas anteriores que empezó a hablar de su conversión. Pablo estaba finalmente en Jerusalén, delante de un grupo de judíos, y tenía la oportunidad de hablar. Que era algo que Pablo, pues no lo quería en esas circunstancias, pero sí quería exponer el evangelio delante de los judíos. Y bueno, Pablo empieza hablándoles acerca de su conversión. Y es algo que Pablo decía, ellos tienen que saber cómo el evangelio me impactó a mí, cómo la palabra de Cristo me impactó a mí. Y él decía, si yo les testifico acerca de mi encuentro con Cristo, pues ellos definitivamente se van a dar cuenta de que, pues como un hombre que era perseguidor totalmente de la iglesia y que los encerraba y como decía ahí, consintió en la muerte de Esteban, cómo de repente se vuelve el perseguidor en perseguido. Debe haber pasado algo sumamente radical para que de repente ya estuviera ahí parado delante de ellos como acusado y no como acusador. Pablo quería que ellos supieran qué fue lo que le pasó. ¿Qué le pasó que ahora él era un discípulo de Cristo? Y bueno, vaya buscando ahí Lucas 8, del 26 al 39. Vamos a ver la historia de otro hombre que también se encontró con Cristo y que también su vida fue transformada completamente, así como la de Pablo. Dice así: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta de Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito
y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: Gracias. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se le había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Ahí había un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y él les dio permiso, y los demonios, salidos de este hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando se vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre que había salido de los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo habían sido salvados de los demonios, el endemoniado. Entonces la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Aquí vemos pues un hombre que estaba poseído por una legión de demonios. Y bueno, surge la pregunta, ¿no? ¿Cuánto es una legión o qué es una legión? Una legión pudiera expresarse como una hipérbole, una forma de decir que eran muchos. Sin embargo, una legión pues sí era algo no solamente figurativo, sino representaba en un ejército, en el ejército romano, 6,000 hombres, sin contar a los jinetes. Así que si era de forma literal una legión, pues imagínense 6,000 más los jinetes, eran miles de demonios dentro de un hombre. Y esto nos lleva a una pregunta: pues, ¿qué habrá hecho, no? O sea, ¿en qué se metió este hombre? Pues no lo sabemos. Pero pues eran muchísimos demonios dentro de él y lo estaban atormentando. Este hombre tenía una vida de tormento continuo, sin que pudiera ser libre, hasta que se encontró con Jesús. Entonces vemos que Jesús expulsa a los demonios de aquel hombre y los manda a un grupo de cerdos, y entonces aquel hombre queda completamente libre de aquel tormento. Después de eso, pues vemos cómo los hombres de aquella región pues les entró mucho miedo. O sea, en lugar de asombro y decir: wow, este hombre acaba de ser libre, hemos presenciado un milagro, algo impresionante. O sea, estaba atado o poseído por estos demonios, ahora es libre este hombre. No, les dio miedo y dijeron: no queremos nada contigo, vete de aquí. Así como el pueblo de Israel cuando estaba a las faldas del monte Sinaí, que Dios habló con ellos y dijeron: no, Moisés, ve tú con Dios, tú habla con Dios, nosotros no queremos saber nada. Tú nos dices lo que Dios te diga y nosotros te hacemos caso. Y al final tampoco hicieron caso. O sea, no querían saber nada de Dios. Ellos tenían una religión y querían seguir en su religión. Igual estos hombres. O sea, no querían que Jesús irrumpiera en sus vidas, porque Jesús viene como Señor. No viene a formar parte de algo, sino viene mandando. No sabemos el nombre de este hombre. Sin embargo, vemos cómo le rogó a Jesús que le permitiera ir con él. No le pidió, no le propuso, no fue así como que: oye, ¿me dejas ir contigo? No, dice que le rogó. Si entendemos la diferencia entre rogar y pedir. Un ruego era algo apasionado: por favor, déjame ir contigo. O sea, ¿y qué pasó? Bueno, antes de la conclusión de ese punto, hay que resaltar algo, que este hombre entendía claramente que estaba mal, que su vida estaba mal.
O sea, él no era un hombre que se pensaba justo o no, es que yo soy muy bueno. No, o sea, este hombre sabía que su vida estaba muy mal, que su vida era un completo desastre. Y cuando Jesús lo hace libre, él entiende que acaba de ser liberado de una prisión en la que nadie podía salvarlo más que Jesús. O sea, como un endemoniado puede desendemoniarse solo. No puede. Y menos de tantos demonios. Incluso vemos una vez cómo los discípulos intentaron echar un demonio de un joven y no pudieron. Ahora, en este caso, pues Jesús con toda autoridad llega y lo hace libre a este hombre. Este hombre sabía que se estaba ahogando. Era como cuando alguien, o sea, se mete al mar y no sabe nadar, por X razón cae al mar y de repente empieza a luchar con toda su fuerza. Y mientras más nada, más se hunde. Y de repente empieza a hundirse y la luz de la superficie se hace cada vez más tenue, más ligera y se va oscureciendo. Y con cada bocanada que intenta dar en su desesperación, pues entran más agua en sus pulmones y se empieza a ahogar. Es una muerte horrible la del ahogamiento. Y de repente cuando ya dejó de luchar con todas sus fuerzas, de repente Jesús aparece, lo toma de la mano y lo saca de ahí. Cuando ya estaba muerto prácticamente, Jesús lo hace libre. Y les comento otra vez, no era alguien que se creyera bueno. No era como el joven rico que dijo, bueno, yo cumplo los mandamientos, yo soy muy bueno. O sea, ¿cómo no me vas a querer entre tus discípulos? No, o sea, este hombre sabía su condición, era plenamente consciente. Incluso los fariseos se sentían muy buenos, muy dignos, ¿no? Y a diferencia, eran iguales que este hombre, nada más que este hombre se manifestaba de forma muy visible. Este hombre sabía que estaba completamente hundido en su pecado. Y Jesús lo salva de aquella prisión. Entonces, solo puede pensar una cosa este hombre: gratitud y amor. Vemos cómo este nivel de ruego, o sea, para que haya ido con Jesús y por favor déjame ir contigo, es una gratitud muy fuerte en la que él entiende de dónde fue salvado. Y lo único que puede hacer es agradecerle y o sea, ser un esclavo por amor, o sea, rendido a él. Ahora bien, quizá usted y yo no estábamos endemoniados, o echábamos espuma, o no sé, todo lo que se describe con este hombre. Pero todo aquel que ha sido salvo y ha sido rescatado por Cristo, podemos identificarnos con esta escena en ese sentido. Que aunque usted y yo, si hemos sido salvos, luchábamos con todas nuestras fuerzas, no podíamos ser salvos por nuestro propio esfuerzo. No era suficiente, no importa cuánto lo intente, y si usted no es salvo, pues no importa cuánto lo intente, cuán bueno piense que es, solo Cristo puede salvarlo. Y entonces quiero que me acompañen a Lucas 7:36 a 48 como un pequeño paréntesis en esta historia. Dice así: uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él, y entrando él en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y poniéndose detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con sus cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es una pecadora. Y Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Di, maestro, contestó. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar,
perdonó generosamente a los dos. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Supongo que aquel a quien le perdonó más, respondió Simón. Y Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Yo entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces Jesús le dijo a la mujer: tus pecados han sido perdonados. Tanto esta mujer como el gadareno eran gente despreciada por la sociedad. O sea, no era como hoy en día. O sea, hoy en día hay gente que pues, no se le ve tan mal quizá. No, o sea, eran despreciados abiertamente por la sociedad. Su vida no valía nada de ellos. O sea, si les pasaba algo, nadie los iba a extrañar. Eran incluso vistos como un estorbo para la sociedad de entonces. Sin embargo, cuando Jesús se encontró con ellos, encontraron perdón y libertad ambos. Libertad no para seguir pecando, y esto es importante, y es importante resaltarlo. Ninguno de ellos volvió a su pecado. O sea, los dos fueron a los pies de Jesús, no volvieron atrás. Muchos se les había perdonado a los dos, por lo tal, amaban mucho y desbordaban gratitud de forma muy evidente. Vemos que incluso al gadareno la gente lo echó de Gadara. Y así mismo como Simón despreció a esta mujer en su corazón, siendo que Simón era igual de pecador que ella. Saben que un pecado chiquito vale lo mismo que un pecado grande. No hay diferencia delante de Dios. Ambos son pecados y ambos son una transgresión fuerte delante de la santidad de Dios. Una mancha pequeña, por pequeña que sea, oscurece completamente aquella santidad. O sea, es una mancha muy evidente. No existe pecado pequeño. Sin embargo, él no sabía, no se pensaba pecador. Él se creía justo. Si supieras con quién está tratando, si fuera profeta. Sin embargo, él no veía su propia condición. Y algo importante aquí es que Simón, el fariseo, no era un ignorante de las Escrituras, era un fariseo. Fariseo en nuestros días pensamos fariseo, un religioso, ¿no? Un legalista. No, o sea, fariseo era alguien que conocía perfectamente las Escrituras, era alguien muy letrado en las Escrituras. Era un hombre religioso, un hombre respetado, un hombre decente, un hombre que era un ejemplo para la sociedad de su tiempo. No era cualquier hombre un fariseo. Sin embargo, era un hombre que en su corazón no creía necesitar a Dios, por lo cual realmente no lo amaba. Amaba el prestigio, amaba el sistema religioso, toda la estructura religiosa la amaban. Amaba la superioridad moral que él creía tener, pero no amaba a Dios. ¿Y en qué lugar estamos nosotros? ¿O como quién de las historias estamos nosotros? Como Simón, que venimos aquí, que no, yo llego tempranito y llego los miércoles y llego los domingos y vengo a hacer la limpieza y no, nadie me gana con la escoba. Y estamos llenos de orgullo y salimos a la calle y vemos a alguien necesitado, a alguien que la sociedad desprecia y lo vemos con desprecio, igual que los demás. Si hacemos esto, aunque no lo digamos, en nuestro corazón, Dios conoce nuestro corazón. No necesitamos hablar. Sin embargo, si esa es nuestra condición, estamos como Simón el fariseo. O estamos acaso como los de Gadara. Que los de Gadara vieron a Jesús, estaban delante de Jesús y lo echaron y dijeron: no queremos saber nada de ti, no queremos relacionarnos contigo. O estamos como ellos dos, como el endemoniado y como aquella mujer,
que desbordaban adoración, que se postraron a sus pies, no importa lo que dijeran los demás. Ellos querían estar con Jesús. ¿Realmente estamos genuinamente agradecidos con Cristo? ¿Desbordamos adoración delante de Él? Y adoración no solo es música, un tiempo que es importante y es muy importante. Pero adoración va más allá, es una vida rendida a Él. En nuestra vida diaria, ¿desbordamos esa adoración? ¿O tenemos una religión? ¿Amamos a Cristo con pasión y devoción? Ahora bien, otra pregunta. ¿Amamos a Cristo? ¿Amamos como Cristo ama al pecador? No, es que tú no conoces a X o Y persona. No, si lo conocieras. Simón el fariseo. Jesús mandó a amar incluso a nuestros enemigos. O sea, más no se puede. Sí, o sea, nosotros amamos a los que nos aman, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a los que nos caen bien. Pero Jesús no se limitó a ellos, sino ama incluso a tus enemigos. Y eso es algo muy profundo. Porque quiere decir con esto, pues ama a tu prójimo. Y vemos a este hombre gadareno, después de haber sido liberado, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde se menciona? Está a los pies de Jesús. No fue así como que, bueno, ya soy libre, ahí nos vemos. No, estaba a los pies de Jesús. Y después de que los echaron los gadarenos, ¿qué dijo este hombre? Él quiso ir con Jesús en la barca. Sin embargo, Jesús tenía otro propósito con él. Y vemos gente como aquel joven rico que Jesús le dijo, o sea, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. O sea, le estaba diciendo que lo siguiera. Y este hombre estaba que, o sea, déjame seguirte. A tantos tuvieron la oportunidad de seguirlo y no lo hicieron. Y este hombre estaba desesperado por ir con Jesús. Y vamos al paralelo en Marcos. Es Marcos 5, 19 y 20. Dice así. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Al igual que Pablo, que quería ir con los suyos, con los judíos, este hombre lo mandó con su familia, con los suyos, con los de su casa. Ahora bien, dice aquí que el gadareno fue a Decápolis. Decápolis era un conjunto de 10 ciudades y era un lugar comercialmente muy importante en aquel entonces. Y dice que este hombre fue y publicó lo que Cristo hizo con él. O sea, no era un pueblito a donde iba, era un lugar comercialmente fuerte y fue y no fue como llamarada de petate de que se apagó. No, o sea, siguió y se aventó las 10 ciudades. Este hombre fue y publicó lo que Cristo hizo en su vida y todos se maravillaban. Me imagino que lo conocían, ¿no? O sea, lo conocían y decían, no, está bien endemoniado. O sea, nada más esperaban a que les llegara la noticia de su muerte. Y de repente lo ven libre y en su cabal juicio y hablando, testificando de Cristo. Wow, los ha de haber sorprendido. Así como la mujer samaritana, que tampoco nadie daba un peso por ella. De repente va y predica en medio de Samaria y los trae a Jesús. Sabemos grandes evangelistas o misioneros yendo que eran gente bien despreciada. Y vemos y pues, trajeron mucha gente. Y si bien nuestra predicación no debe consistir en testimonios, sin embargo, definitivamente el evangelio impacta nuestras vidas y Cristo nos transforma y ese testimonio es una forma aplicada del evangelio vivo en nuestras vidas, de primera mano, cómo el evangelio nos impacta. Y como diría nuestro pastor Ángel, es un buen punto de contacto. Ahora bien, ya que vamos creciendo en el evangelio y vamos madurando y vamos creciendo en la palabra,
Bueno, vamos aprendiendo y vamos teniendo más entendimiento de cómo compartir el Evangelio de forma fiel. O sea, vamos afinando muchas cosas que en algún momento no tenemos claras y vamos haciéndolo mejor. Pero no esperemos no, pues es que tengo que estudiar teología para ir a predicar a la calle o a testificar a mi familia. No, o sea, puede hacerlo desde el momento en que se convierte. Ve y dile a los tuyos qué hizo Jesús contigo. Pablo también se encontró de tal forma con Cristo que se dio cuenta de su vida de pecado, que en realidad estaba persiguiendo lo que creía que estaba defendiendo, que en realidad no estaba yendo en el mismo camino de Dios, sino estaba yendo en contra de él. Y Cristo lo hace libre. E igual que el ex endemoniado gadareno, Pablo también quiso seguir a Jesús y lo hizo. Y quería ir a contarle a sus hermanos, a los de su nación, a los judíos. Y les testifica igual que el gadareno, en circunstancias diferentes, pero también fue a los suyos. Volviendo a Pablo no testificó a los judíos quizá en las condiciones que él hubiera querido. Él a lo mejor hubiera querido ir como el endemoniado, ¿no? O sea, que fue y pues todos se maravillaban y bien, ¿no? Aceptaban lo que él decía. No, en el caso de Pablo, las circunstancias eran muy diferentes. No estaba como un predicador hablando, sino estaba defendiéndose como una persona que está condenada. Y eso nos enseña algo. Muchas veces esperamos que la oportunidad sea ideal. No, es que casi necesitamos que alguien me diga ahí en medio de la calle, a ver, ven, predícanos y te den tu Biblia y tu vasito. O sea, no. Las condiciones no siempre van a ser ideales. A veces van a ser bien difíciles. Pero ahí nos puso el Señor. Y ahí estamos. Y ahí tenemos oportunidades. No aprovechémoslas. Dios quiere usarnos para su gloria y nos puede usar en todo momento. Recordando, toda nuestra vida debe de ser adoración a Dios, no solamente una parte o por momentos. No cometamos ese error de buscar esas situaciones perfectas, entre comillas. Debemos aprovechar todo tiempo posible. Dice 2 Timoteo 4, 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzga a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y eso es importante, no vayamos tirando estatuillas de la casa de la abuela. O sea, no, sean pacientes, sean sabios. Pablo, además de su conversión en el camino a Damasco, también procede a narrarles cómo fue su llamado. Dice Hechos 22, 17. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. ¿Dónde estaba Pablo? En el templo. O sea, igual que el hombre gadareno, o sea, no se volvió de donde venía, ¿no? O sea, no. Pablo va y entra al templo y sigue en una búsqueda por Dios. O sea, no se quedó ahí como que en una experiencia bonita, ninguno de ellos, en una experiencia bonita, que, qué padre, o sea, hubo una manifestación de Dios y sentí bien bonito, o lo que sea, o Dios me sanó de X enfermedad y bueno, ahí nos vemos, ¿no? Y lo contamos como algo que nos pasó hace 10, 20, 30 años y ahí nos quedamos. No, o sea, nuestra comunión con Dios debe ser todos los días. Todos los días tenemos que estar ahí delante de Dios y no tendría que ser tenemos que, sino esa necesidad de estar ahí. Y Pablo vemos que va a Jerusalén después de su conversión y va al templo a orar. Pablo prosigue en buscar a Dios en oración, o sea, no se quedó nada más ahí meditando y ya, o sea, sino continuar a ver qué más le iba a decir el Señor.
La obediencia es una marca y una evidencia de nuestra vida espiritual. Aquí vemos como a Pablo también se le mandó algo. Dios le va a hablar algo en este éxtasis que tuvo, en este momento en donde Dios le habla y le manda algo. Y Pablo tiene dos opciones: en quedarse en Dios me habló y bueno, ya no obedecí, pero pues, Dios me habló, o obedecer. La obediencia es de alguna manera, dicho de alguna manera, como un termómetro de nuestra vida espiritual, nuestra respuesta a Dios. ¿Qué respuestas estamos dando a Dios? Multitudes seguían a Jesús, vieron grandes milagros, señales, prodigios, cosas que muchos de nosotros leemos y órale. Sin embargo, muchos de los que estaban ahí realmente no lo amaban. No amaban a Cristo, igual que Simón. Simón estaba recibiendo a Jesús en su casa. Físicamente lo estaba viendo, lo estaba oyendo. Sin embargo, muchos solo lo seguían para obtener un beneficio. Lo buscaban por un interés. Igual hoy en día vemos que hay eventos o algo y viene mucha gente y quizá Dios los sana en el momento y bueno, ahí nos vemos hasta la próxima enfermedad o Navidad como está aquí, bien lleno, ¿no? ¿Y dónde están? Hasta la próxima Navidad. Digo, y aquí no es un lugar donde hagamos que campañas y de milagros y sanidades, esas cosas, no, pero de repente hay momentos en donde puede haber momentos de comida y está lleno. Y Jesús reprendió esta situación. Suena chistoso, pues, pero Jesús reprendió esta situación, este corazón de esta gente, de que lo seguían. ¿Por qué? En el original Jesús les dijo, porque comieron como animales. Imagínense que el pastor dijera algo así. Después de la carne asada o algo así, ustedes solo vienen porque comieron como animales. Imagínense, vámonos. Se ofendieron, pero Jesús no quería quedar bien con nadie. Jesús no quería quedar bien con absolutamente nadie. ¿Quieres seguir a Jesús? Toma tu cruz y síguelo. Digo, y no menosprecio esos momentos, son muy padres y comemos muy rico y convivimos muy rico, pero que no sea el motivo de nuestra venir, la comida, la bebida, no, es Cristo, no es la música, no es quizá un impacto emocional en la enseñanza, en la predicación, porque muchas veces escuchaba un hermano que decía esto, que como latinos o latinoamericanos somos muy emocionales. Vivimos muchas veces de impactos emocionales, de que la predicación estuvo buenísima. ¿De qué se trató? No tengo idea, pero estuvo muy buena. Porque nos emocionamos y decimos, wow, quizá alguna frase se nos queda por ahí. Y estuvo buenísima, pero no es para mí, es para fulano. Y no vivimos de emocionalismo. Tenemos que proseguir. A veces las emociones van a ser difíciles, como con Pablo. Pablo estaba delante de un grupo de gente que lo quería matar. No creo que se haya sentido muy bien, así como que, no. Pablo estaba ya bien golpeado. Podría haber dicho, algún otro pudiera haber dicho en lugar de él, no, ya me voy, que tengo que estar recibiendo golpes. Pero no vivía por emociones. Cristo realmente lo había transformado desde su interior y había visto algo tan grande que incluso esa golpiza y lo que le escupieran y le hicieran no era nada. Con tal de conocer a Cristo, de estar con Cristo. Pablo decía, mi vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si se muere, bueno, pues voy a estar con Cristo, que es lo que quiero. Y si vivo, bueno, aquí lo voy a servir. En Hechos 22:18 dice así: y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. El Señor le advierte a Pablo que necesita salir de inmediato de aquella ciudad,
porque aquellos hombres de Jerusalén no iban a aceptar su testimonio. Y recordemos, no estamos hablando de ese momento en particular de donde está siendo juzgado, sino está hablando de cuando se convirtió, ¿sí? O sea, porque pudiéramos confundirlo y decir, no, pues sí, o sea, ya sabíamos que no lo iban a aceptar. No, o sea, era cuando todos sabían que mataba y que perseguía a la iglesia, o sea, y el Señor le advierte esto a Pablo. Ahora bien, también algo aquí es importante. El Señor tiene sus tiempos. Dios tiene su tiempo, su momento. Pablo terminó predicándole a estas personas. Sin embargo, no fue cuando él quería. Porque él quería quedarse ahí en Jerusalén. Y Jesús le dijo, sal de ahí. Ahorita no es el tiempo. Y años después volvió a Jerusalén, bajo las mismas circunstancias de persecución. A veces podemos conocer la voluntad del Señor, sin embargo, es importante conocer el tiempo en que nos está mandando a hacer algo. Porque puede ser algo bueno, pero fuera de tiempo es una desobediencia. Tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo en todo tiempo. Pablo seguramente, al igual que el Gadareno lo hizo, pensaba ir a hablarle a los demás judíos para contarles lo que le había pasado. Sin embargo, no era el tiempo. Qué chistoso, ¿no? Y el Gadareno quería ir con Jesús. Y no, tú ve con los tuyos, predícales. Y no era algo malo, o sea, era otro propósito que tenía Jesús con este hombre, porque pues Jesús lo usó para mostrar su gloria en aquellos lugares. Recordemos, aquellos lugares no eran lugares judíos. Lo vemos desde los cerdos, que tendría que estar haciendo un grupo de cerdos en una región judía. Si eran completamente impuros, eran algo que no podían tocar y de lejitos. Y por tanto era una región gentil. Sin embargo, Cristo fue predicado en medio de los gentiles también ahí. Pablo pensaba, volviendo a Pablo, que como judío celoso de la ley y que estaba comprometido y bien comprometido, quizá eso era suficiente para que los judíos entendieran que no era un infiltrado o una persona, un neófito quizá, ¿no? Él pensaba que quizá con esas credenciales de su fervor judío y su celo, lo iban a escuchar. Quizá pensó, bueno, o sea, me conocen, saben cómo soy, saben el celo que tengo, pues a lo mejor me van a escuchar y pues me van a hacer caso, ¿no? Y sin embargo el Señor le dijo que no. Dice en Hechos 22, 19 y 20, yo le dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pablo le expone al Señor su sorpresa, que aunque él fue muy activo en la persecución de los cristianos y además consintió en el asesinato de Esteban, porque recordemos, Esteban fue el primer mártir y fue algo que movió a la iglesia, o sea, porque fue el primero. Y estos hombres sabían eso. Y él dijo, bueno, o sea, ellos conocen eso, me van a recibir. Ellos me van a creer. Sin embargo, no era el tiempo de permanecer en Jerusalén. No era el propósito de Dios en este momento. Y aunque esto podía parecer muy coherente, y Pablo decía, qué buena idea, ¿no? O sea, suena lógico. No era conforme a la voluntad de Dios, por lo menos no en ese tiempo. Y dice Hechos 22, 21. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. El Señor le respondió, y eso es importante, tenemos que esperar la respuesta de Dios, o sea, que nos está guiando el Señor. Antes de tomar una decisión, es bueno tener consejeros, gente madura, gente con sabiduría. Sin embargo, nada puede sustituir la respuesta del Señor. Podemos tener buenas ideas,
pero siempre su voluntad será indiscutiblemente mejor. Vimos semanas anteriores cómo los líderes de la iglesia tenían una buena idea para salvaguardar la vida de Pablo. Sin embargo, su buena idea no iba conforme a la voluntad de Dios y ellos mismos lo pusieron en el lugar donde lo arrestaron. No tenían malas intenciones, era una buena intención, pero no estaba en la voluntad de Dios. Ahora bien, Pablo siempre tuvo la carga por Jerusalén. Sin embargo, Pablo fue obediente y caminó hacia donde el Señor lo mandó. Y el Señor le mostró claramente su voluntad. Le dio un llamado para ir con los gentiles. Y aunque Pablo tenía carga por los de su nación, recibió el llamado para ir con los gentiles. Y no solo obedeció el llamado, Pablo abrazó el llamado y amó a los gentiles como parte de la iglesia, como parte del cuerpo. Porque recordemos, el contexto cultural de aquel entonces, un judío veía con desprecio un gentil. Estos son como animales, y realmente si conocemos el contexto gentil, se hacían cosas muy feas, los gentiles. Eran paganos que hacían muchas perversidades en nombre de sus dioses. Por lo tanto, los judíos los veían con desprecio. Y Pablo, como buen judío, pues también seguramente igual que ellos. Sin embargo, hizo a un lado todo su contexto cultural, sus prejuicios. Todo esto lo hizo a un lado con tal de abrazar el llamado de Cristo y los amó, a los gentiles también. Y les predicó y fue vituperado, fue golpeado por ir a predicarles. Vemos que a otros les costó un poquito más de trabajo la idea de relacionarse con los gentiles. Vemos como en el caso de Pedro, hubo una vez donde Pedro estaba bien con ellos, comía con ellos y todo bien aparentemente, y se acercó un grupo de judíos y como que él se hizo un ladito y como que no los veo y por allá. ¿Y qué hizo Pablo? Lo reprendió duro. Le mostró su hipocresía y fue rudo, la verdad, Pablo. Sin embargo, incluso en eso vemos ese amor de Pablo por los gentiles, porque no le importó que fuera Pedro, el apóstol Pedro, el que estuvo con Jesús, el que caminó en las aguas un cachito, luego se hundió. Pero a Pablo no le importó nada de esto. ¿Cómo los estás haciendo menos? Porque a veces decimos, qué rudo Pedro, qué rudo Pablo, ¿no? ¿Cómo regaña a Pedro enfrente de todos? Pero Pablo no estaba viendo eso. Pablo estaba viendo que estaban haciendo menos a los hermanos, que los estaban de alguna manera en el corazón como menospreciando. Y eso lo molestó. Pablo, vemos su amor hacia la iglesia en los lugares gentiles, a tal grado de corregir a Pedro. Pablo no se dejó apantallar en esta escena por el currículum de Pedro y lo reprendió. Nosotros nunca debemos de buscar nuestra propia agenda. Debemos hacerla completamente a un lado y tomar la agenda del Señor. Abrazar los planes de Dios, amar su voluntad, buscar su voluntad, seguir su voluntad. Y hacer a un lado todos nuestros propios planes, deseos, anhelos, dejarlos en las manos del Señor. A lo mejor Dios lo guía a hacer algo que usted tenía planeado y le gustaba mucho, pero eso no debe ser el centro de nuestro corazón, sino hacer la voluntad del Señor. Porque es bien fácil hacer ídolos. Como decía el pastor el domingo, el corazón del hombre, fábrica de ídolos. La próxima semana vamos a estar viendo, si el Señor quiere, las consecuencias de haberles contado esto a los judíos. Cómo se encienden y qué pasa después. ¿Qué le irá a pasar a Pablo? ¿Irá a morir? ¿Lo van a apresar? ¿Lo van a golpear más? Bueno, no se lo pierda la próxima semana. Y recuerden, no se grabó el domingo. Bueno, tuvieron problemas por ahí, no se recuperó. No se recuperó, así que no se lo pierda porque no sabemos si lo vamos a tener en audio.
Y ahí va a quedar ese hueco y ya, y tráigase un cuaderno porque la memoria falla. Vamos a ver la próxima semana lo que conlleva muchas veces el obedecer a Dios, que a veces hay consecuencias en la carne. Sin embargo, siempre será mejor, indiscutiblemente mejor, buscar y seguir la voluntad del Señor. Y gracias a Dios, ¿no? O sea, porque lo envió a los gentiles, porque usted y yo no somos judíos, o sea, estrictamente somos gentiles. No somos del pueblo judío, digo, salvo que alguien diga, no, yo por allá mi tatarabuelo conoció a un judío, ¿no? Pero no somos judíos, por lo menos no la mayoría. Y sin embargo aquí estamos usted y yo, gracias a Dios y gracias a la respuesta de gente fiel, a pesar de que les costó su vida. Pues vamos a ver también más adelante cómo les fue a los demás discípulos, que le adelanto, todos murieron menos Juan. Bueno, Juan murió en su momento, pero no martirizado. Pero estudiamos la historia y vemos cómo, o sea, sufrían cosas horribles. Y hoy también pasa, pero no aquí en donde vivimos quizá, o no es tan notorio. Pero sigue pasando muchas cosas así. Y ellos no se echaron para atrás. Hubieron momentos rudos donde algunos quisieron, quizás así como que no, y otros los animaron. No dejes a Cristo, sigue a Cristo. Vemos la historia de cuando los metían en las catacumbas y los torturaban, y unos otros se echaban ánimo, te daban ánimo. No, hermano, no resiste. ¿Qué haríamos nosotros? Vemos la historia, por ejemplo, de la invasión de los rusos en Rumania, no sé si alguien ubica a Richard Gumbram, es el fundador de La Voz de los Mártires. Él fue apresado por los rusos y fue llevado en cautivo a una cárcel escondida y pasó muchas cosas, pero él era un hombre igual que nosotros. O sea, iba a la iglesia, él era pastor, iba a la iglesia los domingos y vivía una vida así como nosotros aquí en Occidente. Sin embargo, un día empezaron a llegar los rusos y Gumbram dijo, llegó el momento en donde vimos otra clase de cristianos que no conocíamos, porque las circunstancias llegaron, la persecución en ese momento, y Dios le dio la gracia, y los cristianos ya no eran pasivos como antes. Dijo, conocimos otro tipo de cristianos que nunca habíamos conocido, por lo menos no en carne propia, y vieron muchas cosas muy feas, muy feas. También pasaron otras cosas muy buenas, como la conversión de algunos soldados rusos. En las anécdotas que él cuenta, él menciona que hubo un soldado ruso que le testificó de Cristo y abrazó el evangelio este ruso sin entender muchas cosas, así como estos hombres, como el gadareno y la mujer. No entendía muchas cosas, pero lo que le estaba predicando Richard lo abrazó tan efusivamente que como él lo podía entender, y se emocionaba y le decía, cuéntame más, y le iba contando que Jesús, todo lo que hacía Jesús, wow, y se emocionaba y se tiraba al piso y wow, gracias. Y de repente llega la parte en donde Jesús es crucificado y muere. Y este hombre se tira al piso llorando. No puede ser, si apenas lo voy conociendo y murió, ¿cómo puede ser posible? O sea, se emocionaba. Un ruso, o sea, no es algo normal. Y después de eso, cuando le predica de que Jesús resucitó, estalla en júbilo y empieza, gracias, y se emociona y quiere abrazar al pastor y bien feliz. Un soldado ruso. No es algo común que un soldado ruso sea emotivo, porque los educaban desde pequeños para no emocionarse. Y sin embargo el evangelio traspasó su corazón y de tal forma él sabía que iba a perder su puesto y seguramente lo iban a mandar como un traidor.
Y sin embargo, igual que estos hombres, no le importaba, no le importó. No se cuenta qué pasó con él, pero seguramente nada físicamente, bueno, lo han de haber torturado y quizá murió. Sin embargo, llega un momento en donde lo que ves a Cristo y o sea, no hay nada que se compare con Cristo. Y todo lo demás pierde valor, todo. O sea, todo, cuando les mencionaba una vez, o sea, cuando usted sale de un lugar así, pues no tan oscuro, pero como aquí, digamos, a las 3 de la tarde y sale allá afuera, aunque aquí haya luz, sale y la luz del sol eclipsa la luz de aquí adentro totalmente y uno queda así medio ciego, ¿no? No importa qué tan fuerte sea la luz que hay aquí. Salimos, vemos el sol y no podemos, nos tenemos que cubrir. ¿Cuánto más la luz de Cristo? O sea, estos hombres vieron eso, anhelaron eso, de tal forma que no se convirtió en una religión. O sea, no es un ritual. Cristo no es un ritual. No vengo a la iglesia el domingo y llego a casa y sigo en mi vida, ¿no? Es algo completamente transformador. Y a veces podemos caer en la rutina de la vida. Y como dice la palabra, llega y los afanes de la vida la ahogan. Sin embargo, si usted ha creído en el Evangelio, se ha puesto su fe en Cristo, se ha arrepentido de sus pecados, recuerde todo esto. O sea, recuerde el momento en el que Cristo lo rescató. Vuelva a la cruz. Charles Spurgeon decía: mis momentos más felices han sido llorando a los pies de la cruz. Llorando por mis pecados a los pies de la cruz, delante de Cristo. No es un ritual, no vivamos en un ritual, es algo vivo. Es una persona, es Cristo. No son historias que vemos nada más de alguien que le pasó y ya, sino es una experiencia propia. A nosotros también nos pasó, si es que nos pasó. Y si no le ha pasado, vaya a los pies de la cruz, vaya a Cristo, porque no sabemos si hay un mañana. Mucha gente ha muerto sin tener una segunda oportunidad. Bueno, vamos a orar, ¿sí? Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor. Señor, que tu palabra sea viva en nuestros corazones, Señor. Que tu evangelio sea vivo en nuestras vidas, Señor, en nuestros corazones. Que realmente te conozcamos de forma real, de forma diaria. De tal forma, Señor, que no queremos nada más, Señor. Que todos los placeres de la vida pasen a un último término y que no se comparen en ninguna manera contigo, Señor. Y no porque se puedan comparar, sino porque a veces tenemos nuestra mirada dispersa en tonterías. Si es así, Señor, perdónanos. Perdónanos y queremos siempre voltear a ti, Señor, y verte a ti y postrarnos al piso delante de ti, Señor, y cuando levantemos la cabeza podamos verte a ti y volver al piso otra vez, Señor. Que nuestra vida sea para ti completamente, Señor. Donde quiera que estemos, Señor, sea una adoración constante, Señor, a ti. Gracias te damos, Señor. No queremos volver a rituales muertos, no queremos amar nuestras liturgias por encima de ti, Señor. Queremos amarte a ti, amarte con pasión, amarte con devoción, con un amor genuino, con un amor intenso, Señor, sin importar lo que diga el que está a nuestro lado, Señor. Te necesitamos, Señor. No queremos vivir una religión muerta, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, y también por mí, que realmente tu palabra traspase nuestros corazones, Señor, y no salgamos por esa puerta iguales, sino que tomemos determinaciones, Señor. Demos respuesta, Señor, a lo que de forma personal nos estés hablando, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús.
Amén.